Buenas, 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 buenas. Hoy otra entrega de estos lives que estamos haciendo con David Berniger de la novela Al viaje, en la preparación de este viaje maravilloso a Egipto que estaremos haciendo con el autor de La Conjura de Moisés, David Berniger, desde el 19 de octubre al 1 de noviembre, 13 noches en Egipto. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los lugares más mágicos que vamos a estar visitando, que es el templo de Philae, el templo de la diosa Isis. Bueno, David ya está conectado, así que los invito a que permanezcan en este vivo. Y vamos a buscar a David. Aquí. Nueva entrega, hablando en esta instancia del templo de Philae, el templo de la diosa Isis. Hola David, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Andás bien? Bueno, ahora por Montevideo. Ahora por Montevideo, sí, 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 con el frío este polar que hace acá. Te viniste del calorcito de Sí, allá sí, de... sí, y la verdad me mandaron una foto recién que estaba, me parecía que caía hielo, me decían. Mostraban Sí, el vidrio de un coche ahí que estaba con todo con hielo. impresionante. No, no, la verdad que sí, se vino esta ola polar, pero bueno, acá estamos para que nuestra alma se empiece a calentar. Ojalá. Y bueno, y con bueno, les estaba contando de este viaje maravilloso, de esta expedición, que es a partir de la Conjura de Moisés. Vamos a estar visitando algunos de los lugares en Egipto que se desarrollan en la Conjura, en este libro que escribiste vos hace más de 20 años. Más de 20 años, sí, sí, Más de sí. 20 No, años. aparte, bueno, tal, este escenario que vamos bueno, este lugar, a Philae, que vamos a ir, eh, es uno de los tantos que vamos a ir, ¿no? Porque me escribieron ahora Sí, justo antes de empezar. de empezar y no quiero que quede como que vamos a ir a Philae solo, como que la gente Claro, entienda un poco de qué va el viaje exacto, también. exacto. Este viaje se inicia el 19 de octubre en El Cairo. Ahí nos vamos a encontrar de diferentes lugares, vamos a llegar al Cairo, el punto de encuentro del grupo va a ser en el Cairo. Ahí nos van a estar recibiendo de la agencia local de allí de Egipto a cada una de las personas participantes del grupo. Nos van a asistir en el aeropuerto con la visa, bueno, con todo lo que tiene que ver los trámites para poder ingresar a Egipto, y nos trasladan al hotel del Cairo. Y allí en el Cairo vamos a quedarnos 3 noches al inicio, y ahí vamos a estar visitando, bueno, el nuevo Museo Egipcio, que eso va a estar muy interesante porque hace ni un año que se Sí, sí, inauguró. sí, eso va a ser una de las cosas mejores que vamos a visitar. Claro, y aparte totalmente, bueno, únicas. Sí. Después el viejo, el clásico, el tradicional museo egipcio, el barrio copto y por supuesto las pirámides. Vamos a estar en esos 3 días al inicio recorriendo el Cairo. Después, en un transporte terrestre, en un bus, vamos a estar trasladándonos hacia Minia, ¿sí? Y ahí De la vamos a Marna. ir en Amarna, exacto, que ahí vamos a estar una noche y vamos a estar visitando el templo de Amón, que estuvimos hablando en otras de las entregas. Atón, ahí está Atón, Atón. perdón, perdón, perdón. Atón era el de Sigua. Atón, perdón, Sí. Atón, Atón, Atón. Bueno, y después de ahí vamos a estar también en transporte terrestre llegando a Luxor. Nos quedamos una noche en Luxor y en Luxor después vamos a visitar los templos de Ábidos, consagrado al dios Osiris, Dendera, consagrado a la diosa Hathor. Después lo vamos a estar hablando en otras oportunidades específicamente de estos dos templos tan importantes. Y después, ahí en Luxor, vamos a tomar el crucero de 4 noches y visitar los templos. Bueno, vamos a ir al Valle de los Muertos, bueno, Luxor, Karnak, Edfu, Com Ombo. Y el último destino del crucero va a ser justamente Asuán, y cuando estemos en Asuán vamos a visitar el templo de Isis en Philae.
Después tomamos un avión hacia el Cairo de Asuán, nos quedamos una noche en el Cairo y después viene la otra parte, ese plus del viaje que en los circuitos clásicos de Egipto no están y que tiene que ver con el oasis de Siwa. Y ahí en Siwa nos quedamos 2 noches en Siwa y después regresamos al Cairo, una noche en el Cairo y después, bueno, 1 de noviembre cada cual se toma el vuelo hacia donde, bueno, sea su país de origen o si se quiere quedar recorriendo porque dan ganas después de hacer un viaje Sí. así, seguir recorriendo. Ese sería el itinerario del viaje. Y hoy vamos a estar hablando específicamente del templo de Isis en De Philae. Philae, de Philae. Bueno, genial. Entonces, bueno, yo lo que puedo decir del templo de Philae, en realidad, que un poco el templo en sí, está dedicado a la diosa Isis, ¿no? Que para todas las mujeres, para todas las brujas, alquímicas y todo eso, Isis era como lo máximo que había, lo máximo que existía, y mismo para Egipto también, Isis era como la diosa madre. ¿Qué tiene que ver Isis y Philae en realidad con el tema y con la historia de la conjura de Moisés? Si bien la conjura de Moisés en realidad habla de un poco de la religión, de cómo es el origen de la religión judía, también habla un poco cómo es el origen de la religión cristiana, porque están muy vinculadas mucho más de lo que la gente en común cree, no es solamente a partir de Jesús, sino que arranca desde antes de Jesús un poco la religión cristiana. Y uno de los escenarios principalmente donde arranca la religión, orígenes de la religión cristiana, es justamente en Philae, porque la diosa Isis era esposa del dios Osiris, y Osiris es asesinado, un dios asesinado por otro dios que va a ser su hermano Set, supuestamente el que lo mata, y una vez que lo mata, lo parte en varios pedazos, que decían que eran como en 13 pedazos, 14 dicen 14. algunos, y un trozo en realidad como que no se encuentra nunca, que va a ser justamente el del sexo, pero a pesar de todo, Isis lo recompone pedazo por pedazo y tiene su hijo con Osiris sin comercio carnal, vendría a ser como un poco el principio de lo que es la religión cristiana, que también habla un poco de cómo es el nacimiento de Jesús, que es este, fecundado sin un comercio carnal ni nada por el estilo. Y mismo las primeras estatuillas que había de Isis con Horus son exactamente las mismas que aparecen en las catedrales francesas como réplicas de lo que era la madre con su niño de la Virgen María con Jesús. Más allá de eso, las partes de las coincidencias que tienen, coincidencias que muchas veces no son coincidencias, es que el nombre de Moisés, los primeros arqueólogos lo habían asociado siempre con Osarsif. Osarsif en realidad era como Osiris. Ese es uno de los nombres. Uno cuando mira los primeros libros estudia los primeros libros de Moisés o histórico, buscando el Moisés histórico, uno de los nombres que se le da es Osarsif. Y Osarsif, que vendría a ser Osiris, es asesinado por Set, por Set en la parte de la mitología. Ahora, si vamos a la historia de la conjura de Moisés y cuando asociamos que Akenatón es un faraón que va a ser asesinado justamente por uno de los hijos de Ramses, de Ramses I, que era Setí I, tenemos de vuelta a Set, Claro, que asesina claro, a Osiris y todo eso. Y de su hijo, o sea, si tenemos que Akenatón era asociado como Osiris, Setí I, el padre de Ramses II, vendría a ser hijo de Ramses I, asesina a Akenatón, Nefertiti, estaba asociada como si fuera Isis. Y su claro, hijo, Tutankamón, claro, empieza a ser justamente claro. como el principio del dios, del Único. primer. Claro, como Jesús vendría a ser, Claro, porque sí, 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 sí. una de las tradiciones que hablaba
en aquella época, asociaciones que se habían hecho, era como que esta historia de Tutankamón era un poco, se asemejaba con la historia también un poco de Jesús, ¿no? Más allá de que el templo de Philae también muere, porque va a ser el último templo que muere en Egipto es justamente el de Philae, porque muere en el sentido de que es en el último templo donde se escribe un jeroglífico, es en el templo justamente de Philae. Es en el último, o sea que dentro de los templos egipcios sería el último en construirse, en haberse No, construido. el último templo vivo, el último Vivo, templo vivo. ok. O sea, cuando se acabó todo Egipto, el único templo que continuaba con vida, Que continuaba en funcionamiento, digamos. en funcionamiento y todo eso, va a ser justamente el templo de Philae, que se conoce ahí que había un hierofante que se llamaba Esmetatón, Ajá. ¿no? Que era el que escribió sus últimos jeroglíficos, los escribió en el templo de Philae. Va a morir ese templo, va a ser muchas veces, y aparte amenazado también después por la construcción de la represa de Asuán, va a ser hasta inundado en un momento dado, porque ustedes cuando vayan a visitarlo van a ver que hay marcas de agua por varios lugares, porque fue atacado por las aguas, pero una vez que muere se despedaza y se vuelve a reconstruir Claro, como la historia de Osiris. Más claro. allá de que la historia de Osiris también pasaba ahí, pasó todo ahí, tanto el nacimiento de Horus fue en ese lugar, como también la resurrección de Osiris. La otra isla donde supuestamente está enterrado Osiris era una isla que estaba ahí enfrente, que se llamaba Biget. La isla de Biget es donde está supuestamente enterrado Osiris, o llamado también Abatón, que significa lugar que no se puede pisar. Te digo que está todo en el mismo lugar. Mira, no, es que es súper interesante. Aparte también esto de cómo el origen de las religiones y cómo tanto el judaísmo como el cristianismo, pero también esto de que mencionaste, ¿no? En Francia, bueno, el tema de las vírgenes negras, ¿no? La Virgen Negra bueno, que tiene que ver con esto de Isis. Bueno, no, aparte que bueno, acá también se va a acabar un poco tipo el matriarcado de Claro, la tierra y arrancaría después el patriarcado. Es un poco, Isis era como que la diosa que estaba por debajo siempre y oculta, debajo de ese patriarcado que existía o de esos dioses. Pero en realidad la vida de Osiris o del dios más importante que tuvo Egipto se le debía a Isis. Y claro, un poco también para entender cómo el nombre de Isis estaba puesto solapadamente entre los iniciados, era que los nombres más importantes antiguamente empezaban con Isis. Is, Por ejemplo, tenías a Ismael, Israel, sí, eso es increíble. Isaú, Isef, que vendría a ser Yosef después, pero era todo por ¿no? No, eso es súper interesante eso, la verdad que cuando me lo comentabas dije, wow, ¿no? Porque es No, no, como pero por que, ejemplo, Abraham tiene un hijo primero que se va a llamar Ismael y después va a tener otro hijo que se va a llamar Isaac. Después claro, Isaac va a tener dos hijos, uno va a ser Isaú y el otro se va a llamar Jacob. Pero como Jacob no le correspondía la primogenitura, después se va a cambiar el nombre por Israel y ahí le corresponde la primogenitura y bueno, ese tipo de historia. Y él, al hijo elegido, va a ser Isef, que va a ser Yosef. Después, bueno, como todo el linaje de Isis claro, oculto que llevaban los judíos también ahí. claro. No, no, es súper, súper, súper interesante. Después, en lo que es el templo en sí, fue un templo que fue cuando se hizo la represa de Asuán, el templo quedó sumergido bajo el agua. Sí, sí, parte quedó sumergido bajo el agua. Por eso es lo que te contaba, o sea, que también tuvo la misma suerte, inclusive que Osiris, o sea, después tuvo Claro, que ser desmembrado y exacto, armado de vuelta, o sea, claro, fue uno de varios templos, ¿no? Es un poco lo que estaba, igual que el de Abu Simbel, claro. el de Debor, de Endur, todos estos que eran de la misma familia de templos que estaban bajo amenaza cuando se hizo la represa de Nasser, ¿no? De Asuán. Claro, sí, 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 sí. Y ahora, hoy por ejemplo, viste, me puse acá, este es uno de los amuletos que yo siempre uso, que es el Ankh, que es la llave de la vida, y que Sí. se asocia a Isis.
a Isis generalmente se la ve bueno, muchas deidades, pero Isis fundamentalmente se la asocia con la llave de la vida. Bueno, porque era justamente la que le dio vida y la que resucitaba a los muertos también, ¿no? Por más que Osiris era el dios de los muertos, Osiris le debe la vida a Claro, Isis. eso qué fuerte que es, porque que sea una mujer, ¿no? La que lo resucita, y aparte eso que habla de ella, de este amor incondicional y de esta cuestión que es como que después hay muchos mitos y muchas leyendas que a mí me encantan, y una también es la de Ra, que Ra también logra ella que Ra se nombre a sí mismo cuando creo que es que hace como que una serpiente lo Sí, muerda. exacto. No, pero el símbolo también de Isis es un poco que para aquellas personas que cuando piensan que está todo absolutamente perdido, que no hay nada, que no se pueda, que ya no hay más nada, que es imposible, que no se puede avanzar, ella es la que demostró y bueno, que se puede, a partir de todos los pedazos, estás hecho porquería, te deshicieron, estás hecho polvo, se te puede reconstruir y podés renacer de vuelta y mucho mejor, en otra mejor versión todavía. Claro, y además esto de la unificación, ¿no? Como de unificar. Se la Sí, conoce sí, también sí. como la grandeza unificadora con esto de lo que hace. Y claro, y también para incorporarlo nosotros de eso, de repente, de tanta fragmentación en la cual a veces, inclusive, no sé, lo más típico es la medicina, ¿no? De ver que, bueno, está el neurólogo, nefrólogo, no sé, que vamos tratando, ¿no? Nos tratan como si fuéramos, y bueno, justamente Partes el concepto. distintas. Claro, y bueno, ¿y qué pasa? Bueno, un poco con el concepto de esto, que bueno, que yo lo que hago, por ejemplo, con la abogacía holística, o bueno, vos también tenés un concepto obviamente holístico de todo lo que haces, porque vos integrás todo, vos sos psicólogo, sos nutricionista, sos, bueno, investigador, escritor, todo, y lo integrás a toda la... Todo es uno, todo es uno. Por eso, todo es uno. Entonces, este concepto también desde lo femenino, ¿no? De esta energía también y la importancia también esto como de cuidar todo lo que se va creando. Y No, ella, para mí también uno de los temas más importantes con respecto al tema del templo de Philae, porque uno cuando va a los templos siempre cae como por tierra. Y claro, la primera vez que me acuerdo que yo fui a Philae, una de las cosas que me sorprendió es que fui en una faluca, porque no se puede entrar así por tierra. Es como que para ir hay que entrar por el agua, es sí, todo sí, por sí, el sí, sí, agua. sí, 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 Y sí será todo eso, o sea, toda la claro, parte de los afectos, la parte de las emociones. Y se entra por el agua, aparte el agua misma fue la que destruyó también al templo, y también como después se reconstruye sobre el agua, no sobre otra nueva isla, la resurrección de ese templo. Una de las cosas que me parece es que el tema de llegar por barco es como iniciático en el sentido de que Osiris también, viste, que te lleva por el Nilo subterráneo, para llegar a tal lado hay que llegar por el barco. En los romanos también había que pagarle al barquero, viste, que las monedas para que te lleve al otro lado del río, claro, bueno, o de claro, la laguna esa que sí, tenían sí, ellos. Siempre llegar por barco a un lugar o llegar por barco a un templo te hacía mucho más exclusivo, porque tenías que claro, tener dinero para ir en la faluca, no era cualquiera que llegaba ahí. Y aparte, esa zona donde estaba justamente era zona de pantanos, zonas donde ella se ocultaba, siempre como del mal, que era, en un principio no era tan el mal, como Set, por algo el faraón sí, Seti primero, sí, sí, se pone el nombre porque el dios Set no era malo, empieza a ser claro, malo a partir justamente de la muerte de Akenatón. claro, mirá, Pero antes no era malo, Set. mirá, mirá, Por mirá, eso estaba mirá. Setí primero, Setí segundo, y Sí, claro, Setí era claro, un porque nombre sí, de... sí, que los faraones adoptaban ese nombre, si fueran tan malos Claro, no lo exacto. Vos adoptarían. decís, aparte es el origen del nombre de Satán también ahí después. Claro, claro, claro. Set Satán va a ser después, ¿no? O sea, pero los iniciados justamente del templo de Philae son los que van a transmutar la historia para que siga viva a través un poco del cristianismo y a través también de historias o de como de sectas que había en-
por aquellas zonas, porque había muchísimas sectas o de tribus que contaban sus historias de su familia, ¿no? Como los esenios, por ejemplo, que ahí es donde va Claro. a ir el maestro de justicia y todo esto. Bueno, el libro habla de todas estas sectas que estaban por ahí, y estos iniciados de los templos de Philae van a ser los que van a transmutar esta historia de Osiris, de Horus y de Isis, a transformarlas después en las historias que en Egipto justamente van a ser el principio de todo el cristianismo. Claro, sí, eso es muy interesante. Y también esos paralelismos que se dan, porque claro, como Caín y Abel, ¿no? Que, bueno, Sí. eran dos hermanos y Set mata, bueno, a Osiris. Y después cómo también se da las batallas entre Horus y Set, porque Horus después es el que empieza Va a vengar va a al... vengar la muerte de su padre y todas las que tiene que pasar, digamos. Sí, pero Y, eso lo vamos a ver en otro templo, en el templo de bueno, Jesús. Lo vamos a ver. sí, Delfu, bueno, pero vamos a nombrarlo a Horus como No, pero eso por ejemplo, ahí, acá en Filade fue donde nace, donde resucita Osiris, y donde nace Horus es acá, en toda esta acá. zona de acá. Bien, Era toda una bien. zona pantanosa, una pequeña isla que había en el medio del Nilo por ahí, y aquí es donde nace Horus, y donde resucita un poco Osiris, ¿no? Claro, también hay algunos mitos, porque claro, hay muchos, ¿no? Mitos y leyendas. Uno dice que cada esos 14 trozos o 13 trozos de Osiris, Osiris, sí, después se fundó un templo de los gnomos de las ciudades de Egipto. claro, de las ciudades, Sí. exacto, ¿no? Hay, En realidad se dice que te puedo transformar un poco sí, también sí, 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 esa leyenda. sí, Porque se decía, donde se encontró cada ahí va, trozo, donde se encontró, sí, ahí se ahí, hizo un templo y templo, o sea, los templos se encontró ahí, claro, perdón, el trozo se encontró en ese lugar, sí, porque exacto, los tuvo que unificar después, exacto, 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 sí, Isis, sí, 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 pero sí, ahí sí, en esa zona fue la que se encontraba. Igual se decía que el último trozo se lo había comido un sí, 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 pescado. sí, 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 Bueno, hay millones de historias sí, ahí. sí, Una que sí, se había comido el pescado. Pero lo más importante era, o lo que quería dejar también un poco en evidencia el relato de Osiris, era que Horus no había nacido claro, de un encuentro sexual entre Osiris y Isis, que fue claro. por otro tipo de conexión mística o algo por el estilo, que después la va a retomar el cristianismo. Claro, hoy sería una transferencia embrionaria que le hicieron. Claro, 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 sí, sí, hoy sí, sí, como sí. que no hubo, ¿no? Como que no hubo esto de la penetración. Es como que Claro, porque los dioses no pueden. sí, pero también es raro, ¿no? Porque vos decís, ¿para qué voy a armar a Osiris si después no la voy a usar a Osiris? Es Claro, como que, bueno, porque está. después no yo le he leído de la rama de acacia, que el falo es lo que no encuentra Isis y como que sustituye por una rama de acacia. También he leído A pesar como que que decía de el Acacia, falo. porque Acacia es una de las logias que aparece ahí Ah, en el libro de la Conjura de ok, Moisés, ok, ok, que ok. era el águila bicéfala que sostenía un águila, una rama de acacia. La acacia va a ser Mirá, después el símbolo un poco de la masonería, porque cuando se asesina a Irama Bibi, que era el gran constructor del Templo de Salomón, una de las marcas que se había dejado para marcar la tumba era un árbol de acacia, y como la acacia nacía en cualquier lado, después se perdió la tumba. claro, como que no se puede Eh, identificar. claro. Bueno, y aparte de la acacia, después que era también la misma madera que tenía el arca del tabernáculo, que era una madera dura, pero más que nada era porque era sin forma. La salsa ardiente también se decía que era de acacia. Claro, claro, sí, 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 sí. Este, bueno, no, el tema de la acacia es un tema también me parece para darle valor. No sé si precisaba la acacia como para Isis para sustituir no sé, me parece igual, la creatividad de la gente Sí, sí, igual un sí, sí. poco... Sí, viste que a veces uno empieza a leer cosas y de repente surgen inclusive, bueno, en el mito de la creación, bueno, hay diferentes, pero lo que sí es bastante original es esto de cómo un hermano mata a otro, y aparte estaban casados entre sí, porque Neftis era la hermana era la esposa también de Set y hermana, Isis con Osiris eran todos hermanos,
y esto es lo original de la muerte y del desmembramiento, y que ella, que aparte también está la leyenda de que ella se transforma, es en un ibis, que se transforma ella en un pájaro que va, Sí, o sea, también. hay como muchas, porque son muchas las leyendas que hay. Pero, y esto yo creo que es bastante original, que no sé si en otras, no sé, vos que investigás No, pero y... hay un montón. Aparte no te olvides que el mito de Osiris, o, o esta leyenda, tiene miles y miles de años. O sea, estamos hablando que fueron los primeros mitos que tuvo la religión egipcia, que aparte, cuando te dice cómo vinieron, ellos no eran egipcios, Claro, por llegaron a eso, Egipto, exacto, llegaron en una balsa de junco, de balsas de, de papiro, que si vos te lo pones a mirar, y acá en América, cuando ves que en el lago Titicaca también los dioses llegaban en balsas de Totora, vos decís, entonces, ¿de dónde venían estos claro, tipos? Algunos decían que era la Atlántida, de Lemuria y todo ese tipo de historias, pero no eran egipcios. Es claro, más, o sea, cuando uno mira los dibujos o las pinturas egipcias, te los ponen de otro color a los dioses, como que eran pieles rojas, o sea, claro. tenían una cantidad de colores, no era que usaban el rojo este, porque no tenían más colores, por algo Sí, usaban sí, el sí, rojo sí, como sí, que eran sí. pieles rojas estos tipos, y el piel roja en realidad es una raza que Claro. está en los pieles rojas, como le dicen Sí, sí, ahí en sí. Estados Unidos. Claro, claro. Pero sin embargo Osiris, que es el dios más, más emblemático quizás que tenga Egipto, y por eso también, viste, que la parte que tiene que ver con la conjura de Moisés, porque es en el momento que se puede hacer hasta humano, y es asesinado también por este Seti primero, o Set, el hijo de Ramses I, y el padre de Ramses II, eh, que es una manera de como que se hace carne, como que no te olvides también que el faraón representaba a Claro, Osiris. claro. Eso es importante, que el faraón Ay, representaba a Osiris. exactamente. Eso también es un El faraón punto. representaba a Osiris, era Osiris en la tierra, y es Exacto. asesinado por Setí, inclusive el otro faraón en una guerra civil que va a haber por ahí, por el Sinaí. Pero es el único momento donde se empieza a hacer carne, o materializar un poco la historia esta. Sin embargo, Osiris, como te decía, es el único dios de todo ese canon que tiene de dioses Egipto que es verde. Es verde, exactamente, se lo ve verde. Inclusive Es verde. es muy interesante también ver, bueno, capaz que en algún momento podemos hablar específicamente de lo que es el libro de los muertos, porque en realidad mucho de lo que se sabe, los mitos y leyendas, parte del libro de los muertos. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual, digo, era verde, y Era otra cosa que verde. tiene Osiris, un poco para que la gente se quede pensando, era verde, tiene dos plumas en la cabeza, Mm, verde con plumas, llega una balsa de juncos, y vos te vas claro, para América y tenés a una serpiente emplumada, claro, un tipo que venía también, que es Alcuatl, como le decían, o Coculcán, que era un tipo sí, verde con plumas. exacto. A ver si no se fue de allá para acá o de allá para acá, o de Sí, 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 alguna sí, cosa. sí. Pero el tema que era verde, y enseñó exactamente lo mismo, tanto allá como acá. El tema enseñó la agricultura, y el tipo enseñó la agricultura. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, hay un un poco, paralelismo muy grande, claro, sí, la pirámide de Chichen Itza, ¿no? Con y todo lo que era, simboliza también. Y Osiris era todo lo que estaba bien. Claro, Sin embargo, en América no aparece ninguna diosa como aparece acá claro. en Egipto, como la diosa Isis. Bueno, bueno, para los mayas está Ixchel, ¿no? Ixchel vendría a ser como la deidad, Sí. está, Bueno, pero y relación. Maya y todo, Gaia Claro, y todo eso, pero lo que pero te quiero no decir es que tiene, sí, no no, el no, protagonismo que tiene no, 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 Isis en... no. Aparte, Isis, además de, bueno, en Egipto mismo, pero yo creo que fuera de Egipto, claro, después fue tomada por los griegos, por los romanos. O sea, hay templos de Isis en, bueno, muchos lugares yo qué sé, de Europa, ¿no? En Pompeya estaba un templo de Isis, bueno, en distintos lugares bueno, en Roma, en Italia, yo qué sé, hay muchos templos de Isis, inclusive también después se fueron arriba de los templos de Isis construyendo iglesias o otros tipos de No, templos, pero ¿no? aparte vos te vas para Babilonia y tenés a Istar, Claro, 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 claro. la diosa Istar, que era la diosa de Babilonia, y siempre estaba la diosa
en todas partes como solapada. Después se le saca el protagonismo, pero sí, de un tirón, ¿viste? Parece como que pasó un cambio de eje de la Tierra, algo pasó, Claro, sí, sí, se sí. le ¿Cómo? sacó Claro, aparte el como fue, matriarcado ese, o sea, claro. Eva fue la culpable de todo y ahí empezaron todos los problemas. Pero un poco hubo un cambio de paradigmas muy, muy, muy loco, ¿no? Porque viste que veníamos todo bien con la mujer y de pronto la mujer fue la culpable de todo Sí, y sí, la desapareció la pecadora, norma. la, todo, ¿no? Sí, Exacto. sí, 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 porque sí, estaba sí. Lilith también, había un Claro. montón de mujeres por todos lados y empezaron a aparecer por todos, desaparecer por todos lados, o ser las Sí, culpables de todo lo que pasaba. sí, también con relación a Isis y María Magdalena, también hay quienes dicen, bueno, como que María Magdalena era iniciada de Isis también, o sea, y también, bueno, con todo lo que implica como figura dentro del cristianismo, que bueno, Pero que, ahí nos vamos a otro libro que es perdón. es como es el del Código Da Vinci, no vamos a ese. Eh, no, Sí, pero pero, de todas maneras se habla en el libro La Conjura de Moisés, se habla de Magdalena, este, porque es por el tema aparte de Isis y de todo lo que tenga sí, que ver con Isis, es por el tema de María, claro. ¿no? Porque María, el nombre de María antiguamente era de Meri, viene de Mer en egipcio, M-E-R, Ujú, Mer significa amor. Y Meri significa mi amor, o sea, todo mira, terminado en mío, claro, Mary. o sea, de pertenencia termina en i, Meri. Ujú, Meri significa mi amada, mi ajá, querida, mira, querida, esto, mira, lo otro. Por eso era Meritatón. Ahí tenés el nombre de una de las hijas de Akenatón, Meritatón. Meri significa mi amada. O sea, el tema del nombre de María viene del egipcio y viene de esta parte de que estaba Akenatón y su amada. Su amada era María. Acá mira, vamos ahí. Amada era mira. Mary, era la conocida como la amada, Mary, y después tiene su hijo Tutankamón. De ahí viene el tema de por qué la Madre María, la Virgen María, y bueno, todo ese tipo de historia. El tema de decir María Magdalena o algo, era la querida, ya como te digo, Mary, era la querida, y Magdalena venía tipo de Migdal, que es de la muralla, la querida de Ujú, la muralla. ujú. Eh, que está explicado un poco solapadamente en la conjura de Moisés esta parte. Pero antiguamente los nombres eran tipo como los nicknames o apodos que tenían las personas. Ni siquiera eran los nombres verdaderos. O sea, este, el nombre de Akenatón era Agua Enrique Perure, por ejemplo. Era Sí, sí, conocido como sí, sí. Akenatón, pero era Agua Enrique Perure. Vos decís, bueno, hasta ahora yo lo sé ese nombre, pero había nombres que eran impronunciables prácticamente. Igual que el nombre posiblemente, bueno, Nefertiti, decían Mary, pero era así un poco como hoy nos llegan, por ejemplo, decimos Pedro, porque fue la piedra como angular después del cristianismo, pero eran los nombres que los conocemos actualmente, eran apodos o cosas que tenían que ver con la misión que tenía cada uno. Qué interesante con la misión, porque muchas veces se asocia el nombre con el lugar también, ¿no? También, pero también, ojo, Pero también, con la, no, por, pero me por eso gustó eso, Magdalena un poco de la muralla, de claro, Migdal. pero me gustó esto de asociar el nombre con la misión. Eso me parece como muy, Con la misión o también o referente a quién, a alguien. Por ejemplo, Mary era la amada de alguien. claro. Era como decir mi esposa, mi amada o algo. Y también ahí viene muchas veces las confusiones de mi hermana. Porque Abraham va a presentar, después lo vamos a ver cuando estemos ahí y en la Biblia lo cuenta también. No, no vamos a tener la Biblia como un relato solamente religioso, sino como un relato histórico en varias Claro, partes, de cómo la presenta. La presenta siempre como la hermana presentaba a Sara, a su esposa, ajá, porque decir la hermana era como decir mi esposa. Y ahí está mirá. uno de los puntos que a veces Por eso también esto están las de que, confusiones también de que era ah, uno hermano del otro, hermano del otro, hermano del mm, otro, que a veces no era tan hermano del otro, sino que se referían a, a familias o de la misma tribu o algo por el estilo. claro.
pero no necesariamente que hubiera una hermandad un vínculo de consanguínea, o hermanos, sea, más bien exacto. era algo como de un parentesco, bueno, porque se Sí, habían contraído matrimonio. La Biblia igual va a defender este punto y va a decir, o sea, los escribas van a decir que Abraham tuvo miedo del faraón y le va a decir que es mi hermana porque tengo miedo de que si yo digo que mi esposa me mate a mí para quedarse con mi esposa. Claro, 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 había todo un tema de supervivencia. Pero era lo mismo en realidad, Claro, era prácticamente lo mismo, porque después claro. el faraón se entera que era su esposa y todo eso, y en fin. Pero era un término que se usaba, decir mi hermana como decir mi hermano, era como, o seres muy queridos se decía mi hermano, por ejemplo, como Claro, pasó después con otros personajes de hombres, ¿viste? claro, Tipo David y Jonatán, ese tipo de cosas que decían que eran hermanos y no eran hermanos. claro, claro. Sí, 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 te entiendo. David, y vos que, bueno, que fuiste muchas veces a Egipto, la presencia de Isis, digo, vos en Philae es como la parte icónica, pero ¿en qué otro lugar de Egipto también podés decir si acá Isis está o estuvo presente, no tanto desde la parte mística, digamos, sino más bien, no sé, artística o no sé, Bueno, por lo lo que ves vos decías. en el FU también lo ves, y donde se confunde mucho a Isis, Ahí ojo, va. Con Ah, Hathor, va a ser eso es. entendera también, Claro, ¿viste? eso también, porque hay quienes dicen como que Isis es la diosa y como que tiene diferentes rostros. También hay como una, ¿vos sentís que es así o no? Sí, O, siento que es así porque, por ejemplo, no te olvides que el judaísmo en su momento, viste, cuando se encontró con varias tribus que tenían, que había muchísimos que creían, uno creían en un dios, otro creían en otro dios, y en otro dios, y eran como tribus que creían varios dioses, y lo que hizo un poco el judaísmo fue como al principio decir que Dios tenía distintos nombres. claro, 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 Entonces se empezaron a sentir cómodos entre ellos. Empezaron a haber muchas tribus que cada uno era de Elohim, otro era de Yahvé, otro era de Adón, otro era de aquel, y empezó a haber como una sinergia de, bueno, somos todos de lo mismo, pero sin embargo, después vos ves que cuando lees o estudias la Cábala, te encontrás con que cada nombre de Dios implica una psicología o una fuerza claro, exclusiva de Dios. Parece como que, no, por ejemplo, Elohim Sabaoth, que es un nombre que tiene Dios, que es Dios de los ejércitos. No, este es el Dios agresivo, el Dios esto, Dios lo otro, Dios aquello. Después decimos el Shaddai Todopoderoso, esto es para esta otra parte, se usa para esta otra cosa. Y es como si fueran distintos dioses o distintos como son potencias de nombre de aspectos, Dios, en definitiva. pero era como algo politeísta dentro del monoteísmo. O sea, Te entiendo, te entiendo. y creo que una de las cosas muy sabias que hicieron aquellos antiguos sacerdotes fue no ponerle imagen, porque en el momento que le pongan una imagen a cada uno, a un dios, iba a ser todos los dioses diferentes. Entonces me parece que cuando dijeron no tienen imágenes, que Claro, tienen muchos nombres, fue una mejor manera de unificar todo eso. Que eso Egipto durante miles de años tenía distintos dioses, distintas imágenes, distintas caras, distintos colores, quizás eran más honestos, no sé, pero entre ellos o algo por el estilo. Eh, Porque también hablaban de un dios sumamente superior, de Amun, no de Amón, sí, Amun. sí, 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 o Ra, ¿no? No, pero Ra también está por debajo Por debajo. de este otro, ¿no? Que te estoy diciendo. Te digo como el sumo Sí, creador, te digo, sí, sí, ¿viste? sí, 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 de todo. Y, no, y volviendo al tema de Isis y Hathor, por ejemplo, porque de repente se la ve que tiene el disco lunar, ¿no? Entonces, de repente, bueno, es Isis porque tiene el disco solar, no sé, a Hathor de repente también es como que se la asocia como sonriente, ¿no? Es como Claro. que se la ve Sí. en muchos templos No, como pero sonriente. mira, los egipcios, después van a ser también los judíos, van a unificar esos dioses. Por ejemplo, vos tenés que Ra es un dios, Amón era otro dios, y después unifica Amón-Ra. Claro, Amon-Ra, exactamente. Sí, Se sí, 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 unifica. Y sí, vos sí. tenés, también lo tenés, por ejemplo, cuando hacen este tipo de cosas, que Amón era una cosa oscura y Ra era como la cabra, después se junta, bueno, en fin. Yo creo que empezaron a fusionarse después los dioses, como Sí. también pasó con Set, que se asoció también con otros dioses más negativos también después.
Y creo que para mí, Hathor y Isis, eso es algo muy personal, corresponden al mismo sector de divinidad, ¿no? Claro, claro, Es más, o sea, cuando entras en el templo de Endera, si no te dicen que es Hathor, pensás que es Isis. Y cuando claro, estás en la parte de Isis, si no te dicen que es Isis, pensás que es Hathor todo eso. claro. Como que, es más, o sea, vamos a estar nosotros por el 26 o 27 de octubre allí Sí, en en, Philae, en Philae, que justamente coincide con la luna llena claro. en Sí, no, Egipto. eso está buenísimo. Aparte también, justamente, Isis se la asocia con la luna. Sí, sí, por eso te estoy diciendo, o sea, como que vamos a estar, y Claro, aparte, viste, que toda la magia que hacía Isis claro, permanentemente era siempre por la noche, claro. Sí, porque sí, lo sí, hacía a sí, sí. escondidas de Set, viste, Claro. todo lo que hacía era porque era perseguida ella, entonces lo hizo todo a escondidas de Set. Y ahora que decís eso, también hay un tema con Horus e Isis, ¿no? Bueno, es Porque el hijo. hay, claro, no, no, pero ¿cómo es eso que como que hay una de las leyendas que le corta la cabeza, Un ojo, ¿no? Le puedo decir la uno, parte. a ella, ¿no? No hay una leyenda de, bueno, capaz que estoy con otra. No, 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 claro, no, Horus y con Set es que le saca un ojo, sí, en una sí, sí. de las batallas. Sí, 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 sí. Y ella también como la Pero, gran por maga. ejemplo, viste lo que te decía de fusión de dioses y todo eso. Sí, Después vas a ver que en el templo de Fu, cuando estemos en el templo de de Horus, Horus, sí. que se muestra la pelea de él con Set. Set, que en realidad estaba representado antiguamente y siempre fue representado como por un cerdo Mm, hormiguero. Cerdo sí, hormiguero. sí, sí, o sea, No, no es. Porque teníamos el oso hormiguero y tenemos el cerdo claro, hormiguero. ser hormiguero es como algo, ¿no? Es lo más inmundo que hay, bueno, Claro, claro, ese era Set. Por eso también los claro, egipcios que no tampoco comen, comían, claro, no comían el cerdo por esto mismo. También, bueno, te decían que era por esto, y capaz que otras cosas más. Y, y en el templo de Fu lo vas a ver como un hipopótamo, a sí, Set. sí, 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 Y lo vas a ver arriba del hipopótamo peleando y todo eso arriba de la marca, y va a ser la representación de San Jorge. Es como wow, San Jorge cuando mata al claro, dragón, claro, que va a ser claro, después el arquetipo de San Jorge, claro, qué el mismo increíble, mirá, dragón. mirá, mirá. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y el templo mismo de... A mí una de las cosas que me llamó la atención, yo estuve en el 2023 bueno, en Egipto y bueno, fuimos al templo de Isis en Philae. Claro, justo coincidió que estábamos claro, que fue todo el tema del 7 de octubre del 2023, entonces, claro, no, había muy poca gente y realmente lo que era en el santuario de Isis pude estar sola ahí, porque no había nadie, fue muy interesante. Pero una de las cosas que sorprende, al menos la primera vez que vas a cualquier templo de Egipto, es como los guardias te empiezan a hacer así y como que te Baxis, quieren llevar Baxis. así, 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 y te quieren llevar a lugares y que, bueno, yo en realidad no fui, pero ahí en el templo de Isis me hacían así y como que me metiera para un lado. Yo no entré, pero yo qué sé. Digo, hay No, porque todavía tienen lugares, cámaras, sí, ahí tienen va, las cámaras cámaras. secretas, tienen cámaras secretas porque se usaban en realidad un poco como para hacer un poco de espectáculo también muchas veces hacia los creyentes, no sé cómo se dice, a los que iban a adorar. Ajá. Como que se metían muchas veces los sacerdotes o los hierofantes en lugares donde imitaban como una voz, Ah, sí, como mira, las piedras que hablaban o algo de wow. eso, para dar los mensajes. O sea, bueno, un poco después va a ser el arquetipo eso del confesionario. Claro, mira, mira, Este, mira. que vos no veías quién te hablaba, no sabías quién te estaba hablando. Vos en el confesionario sí sabes que lo tenés metido dentro de una caja Sí, 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 sí. de Acá era algo madera. más sobrenatural, digamos. Claro, acá estaba adentro de las piedras y todo eso, y ahí te hablaba el tipo que no sabías de dónde te salía la voz ni nada de eso, vos estabas ahí, había humo, yo qué sé, o sea, había que justificar lo que había pagado el peregrino para llegar a ese lugar, o sea, había pagado una barca, había esto, lo otro, había dejado el diezmo en el templo, tenía que tener un poco de espectáculo y de show para, para que se sintiera como que estaba hablando justamente con la diosa o
con las sacerdotisas más allegadas a Isis. Este, y entonces había como cámaras secretas, pero ahí, el templo de Philae tiene chiquitas, eran justamente donde se escondían los sacerdotes o hierofantes. Después, en las de Dendera y de Abidos, Ahí realmente sí, vas a ir a cámaras que claro, son claro, distintas, donde se claro. juntaba los iniciados, vendría a ser, o una clase específica de hierofantes para hacer determinados tipos de ceremonias, que ahí sí no había ninguna justificación con el público y era justamente para ellos. Y vas a ver ahí jeroglíficos y cosas, donde vas a ver cosas que se van a ver imágenes que vos decís, esto no puede ser real, es como bombas eléctricas gigantes. Claro, sí, Bueno, claro, que te van a decir, ¿esto de dónde viene? Parece que viene de otro planeta todo esto. claro, claro, Como claro, que, claro. Sí, claro. Pasa que creo que todos los templos tienen algo y eso, ¿no? Como pensar que fueron construidos hace miles de años y es como que esté tan bien todavía, que se conserven tan bien, es como muy impactante. Creo bueno, que, también Egipto tiene la suerte de haber sido muy inaccesible, ¿no? O sea, claro, estaba protegido por el desierto, no solamente montañas, estaba protegido por un desierto, y más allá de que la arena sea cruel o lo que sea, no es tan dañina o tan destructiva como son guerras y todo eso, porque en el Cairo realmente no se conserva casi nada. Y muchas veces cuando vos ves las pirámides, que están totalmente derruidas por afuera, yo la primera vez que vi las pirámides hace como 30 años, a mí realmente me impresionó para mal, te digo, porque claro, vi un montón de piedras, yo dije, estas eran las pirámides, o sea, yo estaba acostumbrado a verlas tan perfectas y todo eso, y vi un montón de piedras que después empezás a ver que cada piedra tiene el tamaño de una casa y hay más de 2 millones de piedras, vos decís, bueno, tuvieron que haber puesto una piedra cada 30 segundos para hacerla en 20 años, como te decía, Heródoto, que se hizo las pirámides, o sea, en claro, 20 sí, sí. años, y que es imposible, prácticamente es imposible creer en esa historia, no te dan los números, no te da la matemática, no te da la ingeniería, y cuando entras dentro que ves una perfección increíble de arquitectónica y de ingenieros, y no ves ningún jeroglífico tampoco. Claro. Entonces vos decís, ¿esto fue hecho por los egipcios o algo Claro, ¿qué hay anteriores de, a los claro, egipcios? qué rastro ¿Viste? Como egipcio, claro, qué rastro egipcio hay de, claro, sí, yo creo que los egipcios heredaron eso también un poco. claro, Este, mira qué interesante. Bueno, eso lo vamos y a dejar cuando hablemos de las de las pirámides, pirámides, cuando estamos en las pirámides, sí, porque sí. así vamos como armando todo. En realidad, estos vivos que estamos haciendo no tienen el orden del el itinerario, sino que fuimos tomando temas para hacerlo también más, no tan Yo de rígido. verdad mucho idea del orden no tenía. A mí me dijiste, hoy vamos a hablar de Philae, vamos a hablar de Philae. Sí, sí, Era sí, como sí, que, sí, sí, sí. Sí, no, porque creo que como ya habíamos hablado de Siwa, habíamos hablado de Miña, habíamos de la Marna, y bueno, y la primera vez habíamos hablado así en general, como para ir interiorizándonos en diferentes lugares, y bueno, y para darle un lugar a Isis, que bueno, como Isis es la luna, estamos en el signo de Cáncer, Cáncer está regido con la luna, y dijimos, bueno, vamos a empezar con Julio, con la, está con, con, perfecto. con la energía de Isis para, bueno, para potenciar que estamos armando el grupo es que más que grupo va a ser bueno, es más que un viaje, es una expedición a Egipto. Aparte, David, vos ¿cuántas veces fuiste a Egipto? Porque vamos a ir con David, que David no es que David fue a Egipto, pero ¿cuántas veces? Más o menos, Más de pero 10 no sé, nada. muchas veces. Muchas, sí, sí. Por eso, muchas veces No, solo, aparte me quedé en mucho tiempo grupo. también en Egipto. No Claro, solamente viviste, claro, no solamente, claro, estuve un tiempo ahí. No, realmente va a estar muy bueno esta parte del viaje, y me parece que sí, que Philae es una de las perlas que tiene claro, Egipto históricamente. Más allá es que, porque Egipto no es solamente para ver como en fotos o visitar,
el templo de Philae es el primer templo quizás que te da la sensación de vivir Egipto porque llegás en un río, Claro, claro, cruzás sí, hacia el templo, llegás por las aguas, tiene toda una cantidad de cosas que quizás lo mirás así superfluamente y no te dice nada, pero claro, inconscientemente te está marcando sí, como sí, que no sí, es cualquier lugar al que está yendo, es una isla, no te olvides que todo lo más importante de la antigüedad siempre hechos en islas. claro, sí, La como Atlántida era una custodiado. isla, el paraíso estaba en una isla, rodeado por 4 ríos, y este templo estaba también en una isla, y no es de casualidad, ¿viste? Y que tenía que estar protegido, tenía que estar escondido, y el que llegaba a Philae era un poco antiguamente como los verdaderos iniciados que tenía Egipto. Y es muy simbólico también en este viaje porque vamos a llegar a Philae como culminación, digamos, después de haber visitado, bueno, las pirámides, después todo lo, bueno, Minya, todos los templos de Luxor, Karnak, Edfu, bueno, y llegamos a Philae como una culminación para después volar, porque otra cosa interesante, que utilizamos tantos medios de transporte, porque, bueno, llegamos en avión, después vamos a estar en vía terrestre, bastante en vía terrestre, después vamos a tomarnos el crucero, que vamos a estar, bueno, durmiendo 4 noches en el Nilo, que eso es maravilloso, navegar el Nilo y a partir de ahí ir a distintos templos, y lo último va a ser dentro del recorrido a Asuán y vamos a ir al templo de Filar. De ahí vamos a volar hacia el Cairo y después nos vamos a ir hacia Siwa otra vez por tierra. Entonces es esta combinación tan interesante porque es tierra, agua, aire, ¿no? Todo, Sí. bueno, y el desierto que en cierta medida tiene que ver con esto de, bueno, es tierra, pero también fuego, ¿no? Ese calor del desierto y el Sí. oasis, o No, sea, pero para mí igual te sigue un poco redondeando y te retomo un poco lo de sí, Philae, porque para sí, aquellas personas que buscan como un cambio de vida o algo, creo que es el lugar donde les va a marcar el cambio, porque es lo que significa de la destrucción total el renacer. Para mí, esta parte, el tema de Philae, te digo la verdad, es como el antes y el después de la vida de cada uno. ujú, Antiguamente se decía mismo, en los ritos de las iniciaciones actuales y todo eso, siempre se te habla de que tenés que morir para renacer, ujú. tenés que morir y se hace un rito de la muerte inclusive. Y vos tenés ahí el libro de los muertos que era dedicado a Osiris también. Claro, claro, ¿no? Eso sería muy interesante algún día hablar porque realmente el libro de los muertos, Pero el bueno, libro de muerte también lo tenés en el Tíbet y lo tenés en varios lugares más. O sea, sí, no, no, ya sé, sí, el pero tema digo, de la muerte, este es el templo como el de la muerte. No sé cómo explicarte. sí. Este, De la muerte con el con sentido la de resurrección, resurrección, exacto, con la exacto. resurrección. O sea, es como dejar lo que no me gusta de mí, dejar estas Claro, piedras que no me gustan de mí y elegir las piedras que quiero reconstruir de vuelta para renacer. O sea, se ve que a Osiris no le gustaba el decimocatorce pedazo, digo, pero y renació de otra manera, renació como un ser sin sexo. Bueno, está, ese fue Osiris, digo, pero cada uno va a dejar una piedra que no va a precisar más para venir renacido de ahí. claro, aparte, esto es lo bueno de este tipo de viajes, y especialmente como está pensado este, porque si bien no está afiliado a ningún tipo de religión, ningún tipo de nada, porque no es que se siga una línea de cualquier persona con sus creencias lo puede hacer, pero sí está bueno esto de la transformación interior por, como ya lo hemos hablado con David en otros videos, la transformación interior por el solo hecho de estar en ciertos lugares de energía, Sí, sí, en definitiva. es como una psicología arquetípica que puede uno Exacto, transitar para poder transformarse, ¿viste? Va por ahí el tema. claro, exacto. Entonces que este viaje, esta expedición está abierta a todo tipo de personas, con todo tipo de creencias, y que bueno, que de repente sienten el llamado de ir a Egipto, porque Egipto se siente. A ver, Egipto se siente.
Egipto es algo que, bueno, que se vibra, que se siente, que decís, bueno, a ver, y hay personas que lo postergan y bueno, si estás mirando esto, no lo postergues más. Llegó el momento de hacerlo y aparte, lo bueno que está todo tan cuidado, porque cuando uno va a Egipto, y bueno, vamos a todos con la agencia de viaje, con la agencia de viaje acá, agencia de viaje allá en el propio Egipto, está todo tan cuidado bueno, uno no tiene que preocuparse absolutamente de nada, simplemente de ir, de disfrutar y de conectar con uno mismo. Y bueno, y las personas que estemos, vamos a ser las que tenemos que estar, como siempre sucede en todo lo que tiene que ver con la transformación personal, lo espiritual, lo místico. Pero fundamentalmente también a veces hay gente que no quiere ir a un lugar, pero claro, de repente la pareja o la familia no tiene como el acompañamiento. Bueno, y acá es un viaje que lo puedes hacer solo perfectamente dentro del grupo que vas a estar con la contención. Y bueno, yo voy a estar en el viaje coordinando, y bueno, y David va a estar ahí guiándonos en esta expedición. También voy a estar acompañado también. Ah, Eh, sí, bueno. bueno, Andrea, yo te voy dejando por acá también, que Sí, se está haciendo tarde, 55 minutos, bueno, pero creo que bueno, pasó rápido. Bueno, nos vemos entonces, después vamos a confirmar bien la Y, semana que viene. y cuál es el ¿Y próximo de qué te tema? gustaría? No sé, a mí se me ocurre, a ver, decime vos decime lo que se te ocurre. No, no sé, decime vos, ahí Yo te ya digo, bueno, y ya como no. hablamos de Isis, y creo que a Osiris ya lo nombraste, capaz que podemos hablar del templo de Ábidos, ¿te parece? Habidos, dale, Sí, vamos por ahí. oídos, ¿está? Sí, sí, Dale, sí, así, sí, así fenomenal. nos vamos para ahí, que Osiris se ve que quiere también manifestarse. Igual Dendera me gusta más, ¿eh? Bueno, Dendera, bueno, entonces a Dendera. Bueno, y Dendera. después Ávidos. Estamos en Isis, vamos para Dendera, Vamos, esa es la vamos para idea. Dendera, está Dendera, Ávidos. Dale. Bueno, 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 beso grande, ¿eh? Que beso a pasen lindo. todos. Y las personas que quieran información me escriben, que les paso el itinerario, le paso, bueno, lo que sería los costos, toda la información que quieran, me escriben y, bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, chau, pasen lindo. Chau, David. Beso para todos. Chau, Chau. chau.